Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar una semana más en Ausentes, el programa dedicado a los desaparecidos sin causa aparente, a sus familias y, cómo no, a los casos que nos encogen el alma, nos encogen el corazón y que están de rabiosa actualidad, como se diría mucho en el término periodístico. Hay que decirles que por eso hoy, ya que no tuvimos ausentes la pasada semana, aunque hicimos mención en nuestros programas, por supuesto, vamos a tratar muy de cerca lo que ha ocurrido en Tenerife. Vamos a hablarlos desde el punto de vista de la violencia de género, porque estamos hablando de un caso de violencia vicaria, muy probablemente. Hablaremos con una responsable del Movimiento Democrático de la Mujer a nivel andaluz y además hablaremos también de esos secuestros parentales con un gran profesional, con un experto en la materia como presidente de NISDE, de la Asociación Niños Sin Derechos, que ya estuvo con nosotros en su momento, Javier Somoza, y estará hoy también de forma virtual. Y ustedes van a poder llamarnos en directo, van a poder comentarlo, como siempre digo, nuestro programa, y lo van a poder hacer a través de las redes sociales que aparecían en pantalla, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram de PTV. Pueden comentar el programa, lo pueden hacer desde Sevilla, desde Granada, desde Linares, desde Córdoba, como no, desde Málaga. Quiero saludar a todas las delegaciones de PTV y a todos nuestros compañeros que hacen posible que llegue a sus casas nuestro programa. Y además tienen una línea de WhatsApp. Luego hablaremos de las alertas que nos dará nuestro compañero Jaime. Hablaremos de desaparecidos y desaparecidas, como no puede ser de otra manera, y estamos muy pendientes además de una última alerta que ha saltado en Málaga, en la zona del Limonar. Se está buscando también a un vecino malagueño y vamos a hablar también en los minutos del programa. Pero tienen esa línea de WhatsApp donde pueden aportar alguna pista, donde pueden añadir algún caso si quieren también a nuestro programa, y lo hacen en el 744-600-713, 744-600-713. Es una línea de WhatsApp creada por esta casa para ayudar a las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. En definitiva, una línea de WhatsApp que nos conecta. Si quieren llamarnos en directo para comentar lo que estamos hablando, también lo pueden hacer. Ahí aparece 951 15 0010 o 951 15 0011. 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Por favor, llámenos, compartan sus sentimientos con respecto a los casos de los que hablamos y compartan también sus impresiones, que siempre podrán ser de ayuda, seguro en muchas ocasiones, sus palabras para las familias que nos están viendo y siguiendo este programa pionero en Andalucía. Y dicho esto, tengo por aquí, antes de entrar en el tema y de presentar a los invitados, un poema que compartía una televidente en mi Facebook personal, que saben que muchas personas que siguen ausentes pues también me siguen a nivel personal, y dice así: hoy el mar llora de rabia, hoy el mar no quiere serlo, hoy quisiera ser aire para poder huir de sí mismo, hoy no entiende nada, no entiende el por qué ni el para qué, hoy las olas ya no bañan, penan, hoy las mareas arrullan, tratando de calmar los sueños de dos sirenas que sin haber nacido en él, llegaron para quedarse. Hoy el mar odia a todos, pues no quería ser cobijo de la maldad. Me parece que es una representación maravillosa de lo que ha ocurrido. El asesinato por parte de su padre, solo falta seguir comprobándolo, como así parece, de estas dos niñas de Tenerife que hemos seguido durante tanto tiempo. Para hablar de ello está con nosotros la presidenta del Movimiento Democrático de la Mujer a nivel andaluz, Sandra García. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por invitarnos, siempre gracias. Hablaremos de la relación de la violencia de género y la violencia machista con esta terrible pérdida, que imagino que lo primero que quieres hacer, Sandra, en nombre de todas las personas que conforman la plataforma y de la sociedad, es condenar rotundamente, ¿no? Condenar, por supuesto, primero mandar toda la energía y toda la fuerza a Beatriz Zimmerman y condenar este caso de violencia vicaria que todos esperábamos que tuviese otro final. Totalmente. Eso es, esperábamos que aunque hubiese sido una locura llevarse a sus niñas lejos, pero que estuvieran lejos, ¿no? Hay que decir, y creo que tenemos que hacer mucho hincapié en el programa, en que ha aparecido el cuerpo de Olivia, no ha aparecido el cuerpo de su hermana ni el cuerpo de su padre. Por lo tanto, la noticia fiable es que una de las niñas ha sido asesinada y que se ha encontrado su cuerpo. Habrá que esperar a lo que está ocurriendo. En muchos momentos del programa vamos a generalizar porque se entiende por la presencia de esos dos macutos que pueda estar el cuerpo sin vida de su hermana también en algún punto del mar.
pero no podemos dar nada por hecho, porque imagínense que lo estamos dando por hecho y que ocurre que su padre y la otra niña están en algún lugar y ahí lo han hecho para despistar el caso de esos dos macutos. No lo sabemos. Entonces, no nos queda que pensar que ser fiables en las pistas en las que damos. Sandra, para hablar contigo también en esta tertulia, virtualmente se va a unir con nosotros el presidente de Niños Sin Derechos, Javier Somoza, que siempre nos atiende amablemente y le agradezco su presencia en el programa. Javier, bienvenido a Ausentes, bienvenido a Andalucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por dejarme de nuevo participar y también la consternación, el dolor y en nuestro caso más todavía, ya que nuestros niños también están ausentes, no sabemos nada de ellos. Y entendemos perfectamente cómo debe estar Beatriz, pero ya no solo Beatriz, sino también la familia del, me niego a llamarlo padre, de estas dos pobres criaturas. Totalmente, Javier. Tenéis ahí una lucha además importante. Javier, me comentabas el otro día, me hablabas de la Ley de Protección a la Infancia, ¿verdad? Que podía haber prevenido este tipo de cosas, sí, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. A ver, una vez que se haya levantado el secreto del sumario de toda esta causa, se podrá ver de que ha habido fallos garrafales en el tratamiento de este caso. En primer lugar, una persona como este individuo, que ya agredió a la madre, agredió a la nueva pareja de la madre, y que tenía pues un perfil claramente violento, no tendría que tener acceso a esas niñas. Y si lo hubiese tenido, por lo menos en un punto de encuentro, bajo vigilancia, etcétera, etcétera, y tenía que haberse cursado una denuncia por violencia de género en aquel momento. Y la verdad es que yo no entiendo por qué demonios a ese hombre no estaba bajo vigilancia desde el momento en que ya ha cometido actos violentos. Totalmente. Y bueno, y esa nueva ley lo que viene a poner, si puede ser, si realmente llega a implicarse a la sociedad en que esto es un problema muy serio, va a poner coto a todo esto. Después hay que ver otros fallos que ha habido dentro de que la costumbre es, no sé por qué, el no hacer caso cuando un papá o una mamá se acerca a un cuartel de la Guardia Civil o a una comisaría de policía a denunciar la desaparición de su niño. No sé por qué se tiende a pensar, no pasa nada, está con su padre, está con la madre, simplemente que se ha retrasado en la devolución, en su turno de visitas, lo que sea. Se debe de prestar atención y hay un montón de niños muertos por esto. Totalmente, totalmente, Javier. Es interesante, Sandra, lo que está compartiendo ahora mismo Javier, ¿no? Esos primeros momentos y los momentos previos, ¿no? Estamos hablando de que la violencia de género pues es algo que no aparece efectivamente cuando hay un asesinato, por ejemplo, en este caso de los niños. Es algo que viene de antes, ¿verdad? Y que hay que cuidar mucho en la sociedad en la que vivimos, Sandra. Primero saludar a Javier, que es un honor poder compartir este espacio con él. Y luego, desde luego, la violencia viene de mucho antes, es la violencia judicial, los fiscales que no hacen caso, la justicia que no presta atención a lo que está pasando, y esto se podía haber evitado. Como el caso de Iciar, por ejemplo, con las dos niñas que denunció 1000 veces, y como otros miles de casos que no se presta atención, no se sabe muy bien por qué, porque hay que cumplir unos cánones que no están ni siquiera establecidos, pero que sirven como excusa. Y luego aquí encima pues podemos añadir a todo lo que hemos contado ya, lo que ha contado Javier, el silencio de la novia que recibe un sobre y lo abre a las 5:20 y no va y denuncia a eso. O sea, se junta una serie de cosas que hace que esto haya tenido el final que ha tenido. Hablamos, Sandra, de violencia vicaria, ¿no? Cuando hablamos de este término, ¿de qué estamos hablando, Sandra? De la violencia vicaria es la violencia que se ejerce hacia las mujeres, o sea, sobre los hijos para dañar a las mujeres. Eso es la violencia vicaria. Usar a los menores para hacer daño a sus mujeres. A sus mujeres. Es la forma más cruel y más despiadada, o sea, porque hay quien decide matarlas. Ya sabemos de 1000 formas, descuartizadas, bueno, en fin, ya sabemos que llevamos un mes de mayo que ha sido tremendo. El mismo día que Olivia aparece Rocío, que es su novio de Conoce,
que la descuartiza y estuvimos hablando de su desaparición además aquí en el programa. No me acuerdo el nombre, pero sí del apellido, Livagna, la chica de Ibiza, que se comprueba que no se salta del balcón, sino que la tira a su novio. Son dos casos de violencia de género, ayer hubo otro y hoy otro, o sea que esto no acaba de pasar. Pero claro, hay gente como este hombre, que es que yo ya me niego hasta nombrarlo, que le parece insuficiente. Entonces, ¿cuál es la forma más cruel que tienes hacia una madre o hacia un padre de dañarlo? Pues con esto, le está haciendo desaparecer a sus hijos de por vida. Además, él lo que pretendía era que ella sufriera pensando que sus hijas estaban vivas en algún sitio y que se volviera loca buscándolas toda su vida, así, con lo que sientes. Yo he sufrido la violencia vicaria, yo soy víctima de violencia vicaria. Por suerte yo estoy aquí, lo puedo contar, mis hijos están vivos, pero la ley te desampara y la sociedad también. La sociedad es muy culpable de esos silencios, de esa complicidad, de ese señalamiento con los dedos hacia la mala madre, de tantas cosas que te hace sentirte fatal. Y eso es lo que él pretendía, que Beatriz se sintiera culpable toda su vida de lo que él había hecho, ¿sabes? Porque eso se llama espejo, o sea, lo que ellos hacen quieren que tú sientas en tus propias carnes. Interesante lo que nos está comentando Sandra. Javier, al final testimonios, Sandra desde la violencia de género y Javier como padre, ¿no? Testimonios de primera mano. Javier, ¿es el leitmotiv de muchas de esas desapariciones, de esos secuestros parentales, el hacer daño a la otra parte? Sí, evidentemente. Nosotros tenemos un perfil trazado de cómo es un sustractor o una sustractora parental y se asemeja bastante al perfil que tenía este individuo de Tenerife. Suelen ser personas que tienen una personalidad que podemos definir como de narciso perverso. Es un perverso narcisista. Es una persona que necesita vivir del sufrimiento de otras personas, necesita vivir de la atención constante de otras personas, y la única forma de llamar la atención es haciendo daño cuando ve y siente que esa persona ya no es suya. Nosotros en la asociación lo que venimos denunciando es de que en muchas causas de divorcio y muchas causas de desaparición, previamente a que un juez establezca pues, una custodia compartida o una custodia a favor de un lado o de otro, que las dos partes se les pueda hacer un perfil psicológico de cómo son esas personas. Porque todo el mundo biológicamente puede ser padre, pero realmente padre o madre hay que estar preparado para ello y afrontar una separación, como era el caso de Beatriz con este individuo, de una forma amigable y con un tipo de un carácter tan violento, realmente yo lo considero como imposible, sobre todo con esos precedentes en cuanto a violencia. En nuestro caso, en la asociación y en lo que vivimos, a ver, yo no estoy de acuerdo con el término de violencia vicaria, ya que es una violencia que tanto ejercen hombres como mujeres. En nuestra asociación, y aparte lo dice la conferencia de la Haya, el 73% de las sustracciones parentales que llevan consigo la desaparición absoluta de los niños son cometidos por las madres. Yo me niego también a llamar a las madres y nunca más se sabe de esos niños. Entonces el etiquetar un tipo de violencia, la violencia es ejercida por las malas personas, sean hombres, sean mujeres, sean lo que sea. Y lo que tenemos que tener por encima de todo es el interés superior del menor y preservarlo de todo mal. Y lo que debemos hacer es concienciar, como decía ella, pues a la sociedad entera, jueces, fiscales, etcétera, de que lo primordial es defender sobre todo el superior interés del menor. Y el interés superior del menor lo dice la Convención de Derechos Humanos, es estar con papá o con mamá si no hay otra causa que indique de que ese papá o esa mamá pueden ser perjudiciales para él. Entonces, ya te digo, todo lo que defendemos es que se aporte en las demandas de divorcio, etcétera, perfiles psicológicos de ambas partes para que el juez tenga un criterio a la hora de otorgar o no la custodia a uno o otro o de forma compartida. Es verdad que en este caso, Javier, compartes tu opinión. Estamos hablando de un caso en el que muere asesinada tenemos constancia de una de las niñas, ¿no? Evidentemente, y bueno, que es el caso en el que este asesinato se acomete por hacerle daño a su mujer, por hacer daño a una mujer. Por eso en este caso, permítame, no quiero corregir a nadie, pero es correcto que usemos el término de violencia vicaria y el término de violencia de género, porque en este caso, en otros
no, en otros casos es evidentemente, como decía muy bien Javier, pues otro tipo de violencia, y violencia en definitiva, y la maldad en todo su máximo, en el máximo nivel, pero es la que se ejerce en este caso contra la mujer, para hacerle daño por el hecho de ser mujer con respecto a sus menores, ¿no? Pero no entrando en ese debate, lo que podemos etiquetar cada uno como tipo de violencia y la violencia que sea, lo que sí es una realidad incuestionable, Sandra, es lo que está diciendo Javier, que se usa a los pequeños en muchas ocasiones, aquí metamos hombres y mujeres, para ganar una lucha que no se arregla con un diálogo entre los mayores, ¿no? Proteger a los menores, decía Javier. Pero si no estamos tan distantes, Javier y yo, hombre, hay detalles que yo matizaría, pero que no es el día hoy para debatirlos. Sí, pero porque sobre todo las menores son, como decía Javier, pero el centro de este precisamente el turismo. feminismo es el camino a la igualdad y con la coeducación, como nosotros lo entendemos, ¿no? Yo hablo de mi movimiento y de la gente donde estamos. Entonces, yo creo que hay que hacer un endurecimiento de la ley del menor. Y a mí, no creo que ni a mí, ni a ti, ni a Javier nos afecte que ese endurecimiento, porque seguramente que no vamos a hacer nunca daño a ningún menor. ¿A quién le molesta el feminismo? A los machistas, ¿no? Porque no todos los hombres sois machistas, ni todos los hombres matáis, ni violáis, ni hacéis eso. Quien piensa eso es que está loco. Esto es igual. La violencia vicaria es hombres, como dice Javier, malos, psicológicamente con un punto de psicópatas, que matan para hacer daño a su mujer de la forma más cruel, de la manera más dolorosa que existe. Pero lo que hay que hacer, hay que pedir es un endurecimiento de las leyes, sobre todo una protección hacia el menor, hacia los menores, porque este año no olvidemos que por violencia vicaria van 3 muertos. Las 2 niñas de Tenerife, vamos a dar por muerta, yo sí que voy a dar por muerta por desgracia a Ana Olivia, y Isabel de 11 años, y el niño de 7 años que no aparece el nombre, y el no nacido, que su madre Wanda estaba embarazada de 3 meses, ¿vale? Eso hay que protegerlo, porque no puede seguir habiendo huérfanos, ni puede seguir habiendo esta cantidad de niños asesinados para vengarse de su madre y de sus padres. Estoy de acuerdo con él, o sea, por donde venga. Los niños hay que defenderlos, a los menores hay que defenderlos. Luego ya podríamos entrar en el debate de si... de la terminología. De la terminología, pero el menor hay que defenderlo siempre. Para eso estamos aquí, precisamente, Javier, para defender a los menores, a menores que están en una situación de ausencia. Y vamos a recordar, Javier, porque ya que te tenemos con nosotros, recordamos que son muchos los casos, muchos los padres y las madres que siguen buscando a sus menores porque no saben dónde se encuentran, Javier. Esto es una realidad incuestionable. Sí, efectivamente. Lo malo es que a la hora de cuantificar cuántos niños están desaparecidos en España, no dentro de España, sino en el resto del mundo, las cifras varían muchísimo. Desde, como comentamos otro día, que decía la memoria de la Fiscalía General del Estado, de que en el año 2019 los fiscales, la Fiscalía General, había abierto diligencias previas en 1.147 casos por sustracción parental. ¿Sí? Eso no significa que hay 1.147 niños desaparecidos. Habrá muchos menos, ¿eh? O habrá más, nadie lo sabe, porque no hay estadísticas oficiales. Lo importante de todo esto es de que España no tiene preparada un mecanismo para poder actuar en los países que sí sabemos que son infractores, que no cumplen con los convenios bilaterales, con los convenios de la Haya, que no reconocen ni ejecutan las sentencias españolas. España no está preparada, ni nunca lo ha hecho, el pedirle rendir de cuentas y solicitar a esos países que nos digan cómo están esos niños que son españoles. Ahora, por lo menos, en esta nueva ley de protección a la infancia, en su artículo 51, sí que más o menos se establece un criterio por el cual el Ministerio de Exteriores va a estar capacitado para ir a ese país y preguntar por nuestros menores que están desaparecidos en ese país, para que los busquen, los encuentren, en qué estado están, si necesitan algo y si se puede reconducir la situación, si es que no ha habido una desgracia, para poder reconectar a esos niños con sus papás y mamás que viven en estos países. Lamentablemente, como siempre en España, llegamos tarde, mal y a rastro. Hay que pensar de que la sustracción parental es un tema que ya en su día, en el año 80, hace ya casi 40 años, era tan extremadamente grave para que muchos países, no estaba incluido España entonces, se uniesen y se redactase un convenio, que es el convenio del año 80, y en España, sin embargo, prácticamente no se habla de sustracción parental.
no está en la calle. Es más, me pasó, con un caso ahí en Málaga, de que incluso en la propia comisaría de policía de Málaga, cuando llamas y dices, oiga, ¿podrían recogerle por favor a este padre por sus 2 niños desaparecidos? ¿Podrían recogerme la denuncia por desaparición? Dicen, no pasa nada, está con la madre en Rusia. Como si Rusia fuese, no sé, pues Estepona. ¿Vale? O sea, hay que concienciar a la gente de que un niño desaparecido es un niño que no se sabe ni dónde está y que si está vivo, está viviendo una mentira. ¿Y en qué Y una mentira circunstancias que puede ser de está? por vida. ¿Y en qué circunstancias está, Javier? Que eso tampoco es lo que... Exactamente. Eso es lo que habría que Eso saber. es. No podemos dar por Eso hecho es. que las circunstancias son positivas, porque esté con con el padre o con la madre, ¿no? Evidentemente, Javier. Javier, yo quiero agradecerte de verdad que hoy hayas estado con nosotros. Antes de terminar, seguro que quieres mandarle un abrazo enorme a Beatriz, a la madre de las pequeñas, ¿verdad? Y a toda la familia, Javier. Lamentablemente, pues, las cartas que mandamos desde la asociación a Beatriz, en su día, cuando todos teníamos la esperanza en que las niñas iban a aparecer vivas, pues ahora, eso, todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestra luz, en estos momentos que yo ni me imagino lo que puede estar pasando ella. Ese es un dolor que te arranca el alma y que te parte el corazón. Totalmente. Y bueno, pues, la vida sigue y hay que afrontarla como viene. Un dolor inmenso, un padre que sabe de lo que habla. Javier, gracias, un abrazo a todos los que conformáis la Asociación de Niños Sin Derechos. Gracias por el trabajo, Javier Somoza, que hacéis. Gracias por ser parte de este programa de Ausentes. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerza siempre. Gracias. Interesante la aportación de Javier en nombre de tantos padres y madres que están en esa lucha y que no es fácil ponerse delante de una cámara. Lo hemos visto visiblemente emocionado, sabiendo qué puede estar pasando con mis hijos o con mis hijas, ¿no? En qué situación se encuentran, ¿no? Sandra, algo que ha llamado muchísimo la atención y que el Cabildo de Canarias ha llevado a la Fiscalía son las palabras del padre Báez, si no me equivoco, el sacerdote que justificó los hechos de este padre, de este señor, que creemos que estamos llegando a un punto, Sandra, donde esto se nos está yendo de las manos y creo en este caso la Iglesia Católica tendría que poner mucho orden ahí dentro en algunas cosas y en otros sectores de la sociedad, ¿no? Yo te hago una pregunta, te hago una repregunta, ¿no? Si tú en tu trabajo soltaras una burrada, bueno, tiene que ser muy burrada porque vemos que hay algunos periodistas que las dicen y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, una cosa que depende de la televisión. De la televisión. ¿Qué haría Mi directora? Tu directora, me pues, echaría. te echaría, sería normal. Pues la Iglesia tendría que hacer lo mismo con la gente como este hombre que suelta esa burrada y tan tranquilo, o sea, culpabilizando a Beatriz por tener una pareja y que lo que tenía que haber hecho es dejar a esa pareja para que las niñas estuvieran vivas. Totalmente. Cuando Beatriz estaba embarazada de Ana, sufría ya malos tratos por parte de este hombre, era un celópata que la seguía a todos los sitios, le pegó a este hombre, no lo denunció para que no tuviera ninguna repercusión a las niñas. ¿Qué más quería este cura que hiciera Beatriz? Es una barbaridad. Estamos muy pendientes, ahí tienen los teléfonos. Me gustaría que nos llamaran en directo 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11 y den su mensaje de apoyo a Beatriz o comenten lo que aquí estamos hablando en estos minutos que aún nos restan de hablar del caso de Tenerife. Recuerden que se amplió hasta mañana jueves la búsqueda de Ana y de Tomás, porque es importante dar también con el padre y con la niña en la zona donde se está rastreando. Queremos dar la enhorabuena porque es verdad que siempre, sobre todo en los últimos meses, se ha hablado muy mal a veces, ¿no? Del Ministerio del Interior, de la Fuerza de Seguridad a veces, y esto es un claro ejemplo del gran trabajo que hace nuestra Fuerza de Seguridad, la Guardia Civil, con su directora al frente, en este caso, María Gámez, que ha querido apostar, hay que ponerlo de manifiesto, por buscar con todos los medios posibles, y es algo que se le escapó al asesino, que finalmente pues diesen con el cuerpo sin vida de una de sus hijas. Por ahora, ahí estamos viendo imágenes de cómo empezaba aquella búsqueda, ¿no? Y aparte como ellos hacen secreto de sumario, saben lo de las pastillas, no filtran nada en ningún sitio, piden una semana más para la búsqueda porque están seguros de que el ancla estaba la clave, o sea, lo bien que lo han hecho. Han pedido una semana más de prórroga porque esperan a que aparezcan las pesas que se supone que este hombre se ha atado para tirarse al mar. Esperemos que así sea, que aparezca él y sobre todo que aparezca Ana para que Beatriz pueda descansar ya en paz.
Hablan también, Sandra, de esa primera llamada, ¿no? Que se hizo también de que tenía que haberse, ¿no? Interpuesto una demanda más inmediata, ¿no? Tenía que haberse hecho acciones en ese primer momento, ¿no? Yo creo que ahí se tendría que haber hecho, pero ya era tarde porque se está comprobando que ya estaban, a esta hora ya deberían estar muertas. Yo Claro. lo que me sigue sorprendiendo, lo he dicho antes, es como la novia de este hombre recibe una carta, se abre esa carta y no ni siquiera denuncia lo que está pasando. Sí, es importante porque, bueno, sin duda alguna lo habéis condenado, Sandra. Yo quería preguntarte, como MDM Andalucía, en muchos puntos de Andalucía, ¿verdad? Hicisteis una concentración justo al día siguiente de conocerse. Al día siguiente, también plataforma, que la cual estamos, Plataforma Violencia Cero, lo se hizo en toda España y se condenó en Benalmádena y ha tenido muchísimo éxito y muchísima repercusión. Es importante, ¿no? Todos esos eventos porque muestran, Sandra, sin duda alguna, que la sociedad va a toda una, ¿no? Era impactante cuando se leía el manifiesto que te he traído, o sea, y cuando se leía el manifiesto y hablábamos de lo que es la violencia vicaria, había madres con niños y cuando yo les decía, no permitáis un golpe más, denunciar a la primera, había niñas jóvenes, porque eran niñas jóvenes que podían ser mis hijas tranquilamente, con niños pequeños y se ponían a llorar. Y no estaban llorando por las fotografías de las niñas, estaban llorando porque era su propia experiencia lo que estaban viviendo, ¿sabes? Y mucha gente lo sufre en silencio. Ahora mismo están sufriéndolo por la violencia económica, porque no pueden separarse, porque no tienen medios. La dependencia. La independencia, pero que mucha gente está pasando ese miedo a irse, a coger las maletas y a irse. Y yo espero que lo hagan antes de que sea tarde, ¿sabes? De que tenemos que salir contando otra noticia de estas. Creo que tenemos que hacer un servicio público en nuestro programa, recordar que el 016 es ese teléfono gratuito que no deja reflejo nunca en la factura, sí que se queda en el historial de llamadas del móvil y hay que borrarlo, pero en definitiva, bueno, pues es importante recordar que es un número gratuito de apoyo a esas mujeres que puedan estar viviendo violencia de género, que vuelvo a repetir, que se llama violencia de género porque es la que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, y eso no lo podemos cambiar, sino que se lo digan Ana Orantes, que fue quien dio nombre precisamente en su caso a la violencia de género, desgraciadamente. Sandra, por último, el MDM Andalucía a disposición de esas mujeres también que puedan necesitar ayuda, ¿no? El MDM, Plataforma Violencia Cero. Madres y hijos, evidentemente. Madres y hijos, por supuesto, aquí estamos para ayudar y poner todos los medios a su disposición, y a donde no lleguemos intentaremos buscar la solución para que puedan encontrar la respuesta a lo que necesitan. Importante. Sandra, tenemos llamadas en directo, vamos a recibirlas antes de pasar al siguiente paso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Bueno, yo preferiría quedar en el anonimato si no le importa. Para nada. Si no te importa, Luis. Para nada. Encantado de saludarla. Cuéntenos. Vamos a ver, yo lo primero quería resaltar la gran labor que el programa que tú presentas estáis haciendo a nivel público, a nivel de todas esas personas que desaparecen, que las familias están desoladas, están perdidas, y para ellos sois una luz que creo que es importante ese apoyo, y bueno, yo felicitaros en primer lugar. Gracias. De nada. En segundo lugar, quisiera, si me permitieras, hablar de la violencia vicaria. Sí. La violencia vicaria, estamos ocultando detrás de esa violencia vicaria la violencia machista. La ejerce la expareja o el padre de los hijos para hacer daño a la mujer, pero con un objetivo, para no perder el poder que tiene o que ha tenido sobre ella, o que quiere tener, o que quisiera tener. Entonces me parece muy duro todo lo que estas mujeres tienen que estar viviendo. Quiero mandar un abrazo muy especial a Beatriz. Estamos con ella, sentimos tristeza, impotencia, rabia, tenemos muchos sentimientos a flor de piel,
que los estamos viviendo estos días. También quiero un recuerdo para Juana Rivas, que cometió errores, pero ya los está pagando. Pero eso, fijaros, no ha impedido que toda su lucha, que su hijo siga con el padre, que es un maltratador. Y nada más, agradecerte nuevamente el programa, animarte a que sigáis con él, que estáis prestando un servicio a muchas familias y a muchas personas. Pues un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por estar en el programa y un abrazo inmenso, que nos siga siempre. Gracias por su aportación. Muchas gracias a usted y a todo el equipo. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Palabras interesantes las que nos aportan. Tenemos otra llamada. Bueno, no tenemos otra llamada. Tenemos preparado el siguiente espacio, ¿no, compañeros? Bien, eso es. Tenemos preparado el siguiente espacio. No sabemos, ¿no? Me comentan mis compañeros, disculpadme. Vale, bien. Bueno, esta era la llamada de teléfono que comentaban, Sandra, qué importante es bueno, ese mensaje, ¿no?, de una sociedad que se suma, ¿no?, a ese cariño a Beatriz y que condena rotundamente que esto ocurra, ¿no? Es que además Beatriz me recuerda a... Me molesta nombrarla porque ella ha pedido que no se haga, pero me recuerda a Patricia, la madre de Gabriel, que ha escrito una carta con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Como solo sabe hacer Patricia, por cierto, que le mandamos un beso porque muy es fuerte un cielo. Y que espero que se recupere. Con todo lo que ha vivido. Yo sé que está en ello, y Patricia, un beso muy fuerte. Y bueno, y Beatriz, la carta que ha escrito ha sido una carta llena de generosidad, A pesar del dolor, está rodeada de amor y de cariño hacia sus hijas y está, no... Importante. Sandra, muchísimas gracias, de Gracias verdad. a ti, Gracias al MDM Andalucía por aportar hoy también vuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias. Y tenemos una conexión con un invitado en el programa de hoy. ¿Me confirmáis? Porque no sé, llevo un rato intentando que mis compañeros me aclaren si es por teléfono o si es vía telemática, o sea, videollamada. Finalmente va a ser por teléfono. Ni ellos mismos lo saben. Le voy a decir una cosa a ustedes mientras que ellos se preparan, porque hay un poco de jaleo. Esto es lo que pasa en las videollamadas. Entiendan que nos hemos acostumbrado a las videollamadas, pero no es tan fácil realizar este tipo de conexiones porque la persona tiene que estar preparada, porque tenemos que tener un buen enlace, pero sí les voy a adelantar que va a estar con nosotros, así lo tenemos previsto, un gran periodista, un gran compañero, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en periodismo, aunque nació en La Roda, en Albacete, y pese a su juventud ha trabajado en muchos programas, y entre ellos en programas relacionados con las personas desaparecidas sin causa aparente, como fue el programa Desaparecidos, que fue la vuelta de Paco Lobatón, un gran amigo, compañero, un maestro al que le mando un abrazo inmenso, padrino de este programa, que fue el programa Desaparecidos con el que volvió a Televisión Española, fue parte de ese equipo. Y ahora sigue haciendo un gran trabajo a nivel nacional en televisión, en muchos puntos, pero también sin dejar de lado nunca casos. Recuerdo cómo ha cubierto, por ejemplo, el caso de Manuela Chavero, casos como puede ser como estamos hablando de Tenerife, u otros casos en los que su aportación ha sido tan importante. Evidentemente es José Araque, de quien les estoy hablando, quien hoy pues queríamos tener en nuestro programa, y ahora sí creo lo tenemos del otro lado, lo podemos ver, así que voy a darle las buenas tardes a mi compañero José. José, buenas tardes. Hola Luis, muy buenas. Si me descuido no llevo compañeros, perdonad. Es que acabo de, precisamente ahora trabajo en Ya es Mediodía, estaba escuchando cómo repasabas el currículum. Parece mentira que hayamos hecho ya tantas cosas. Lo que pasa es que yo trabajo ahora en Ya es Mediodía con Sonsoles Onega y claro, la situación hace que me acabo de bajar de una vez hace 20 minutos porque estaba en Huelva y venía corriendo y bueno, estas cosas de la tecnología que, como tú bien decías, Luis, nos hemos acostumbrado a las videollamadas, pero luego no son tan sencillas hasta que vengas con prisa para que el sistema falle. Eso sí que es así. Pero oye, encantadísimo de estar con vosotros. Voy a ver si puedo colocar el teléfono en una posición medianamente estable para aguantar con vosotros la videollamada, pero vamos, yo encantadísimo de estar aquí. Encantada, agradecida y emocionada, como dirían las estrellas. Pues José, yo quiero agradecerte muchísimo que dijeras que sí desde el minuto 1 en que te propuse estar en este programa que dedicamos a las personas desaparecidas sin causa aparente para toda Andalucía. Yo lo decía, José, en tu caso tuviste la experiencia
de volver a hablar en clave nacional sobre las personas desaparecidas, con un maestro que compartimos, que es Paco Lobato, y que en definitiva es tan importante hacer ese servicio público. ¿Qué significó para ti y qué significa en tu día a día ese trabajo que realizaste en Desaparecidos? Pues mira, Luis, al hilo de lo que estás contando, lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena a vosotros, porque precisamente que yo creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de estar con Paco y de aprender con el maestro, que yo de verdad considero que Lobatón es un maestro en lo suyo, desde luego es una persona con la que se aprende muchísimo, pues yo creo que todos los que hemos trabajado con Paco somos luego realmente conscientes de lo importante que es que haya un programa como el vuestro que ayude a la gente, porque al final la agonía de una familia que tiene que pasar precisamente por eso, por tener una persona desaparecida, no saber lo que ha pasado, desde luego es terrible. En mi caso fue una suerte, Luis. Yo venía de hacer un programa completamente distinto. Yo venía a trabajar en Qué tiempo tan feliz, no te lo pierdas, con también malagueñas, con las Campos, que las conocéis por ahí todo muy bien, y yo quería dar un giro y hacer un cambio. Yo recuerdo que me presenté, yo mandé el currículum y lo último que me esperaba era que el que iba a estar sentado en el despacho con mi currículum iba a ser Paco. Y Paco me dio lo que yo considero que fue la oportunidad de mi vida, por un lado porque me permitió cambiar de registro y por otro porque me abrió un campo que yo no conocía, que era precisamente el de las personas desaparecidas. Uno no es consciente. Lo estaba diciendo antes, el tema de la agonía, pero ya no solamente la agonía, sino la gran cantidad de casos que hay de personas que desaparecen todos los días y cuyas resoluciones en muchos casos ni siquiera llegan. Hoy hablamos mucho de Ana y de Olivia, pero también nos acordamos de la madre de Jeremy, que no sabe qué le pasó a sus niños. Y hoy incluso venía en el AVE y estaba pendiente precisamente de la detención de un joven en Manuel en relación con la desaparición de Guafa, que es una chiquita de 21 años que desapareció en Pobla Llarga hace unos cuantos meses, en noviembre, si no me equivoco. Creo que al final el hecho de trabajar con Lobato lo que te da es un respeto reverencial o el intentar de alguna forma contar las desapariciones cuando estamos en televisión, de manera que dañes lo menos posible a las familias. Una cosa que Paco enseñaba es no sumar más dolor al dolor. Y creo que eso que aprendimos con Paco, que ya te digo que es una persona que respeta sobre todo a las familias de los desaparecidos, es algo que todavía hoy podemos poner en práctica. Yo la semana pasada estaba en Sevilla, primero estaba en Martín de la Jara hablando de la desaparición de Rocío Cáiz y haciendo un directo con la familia, y desgraciadamente el viernes teníamos que contar que se había detenido a su expareja y que ya había sido descuartizada. Es decir, desgraciadamente los desaparecidos en muchos casos son homicidios, asesinatos que están encubiertos, y cuando como periodistas estamos cerca de esas familias que están sufriendo, como digo, esa desazón y esa situación terrible que es no saber qué les ha pasado a sus familiares, el tener muchísimo cuidado, el tratarles con la mayor empatía posible y el tener desde luego muchísima precaución a la hora de informar es fundamental, y eso es algo que me enseñó Paco y es algo que intento aplicar día tras día cuando estoy en la calle. José, importante todo lo que nos estás comentando. Si no me equivoco, José, también estuviste con el caso Julen, también estuviste, ¿no?, dentro de la cobertura, o me equivoco. No te equivocas. De hecho, la verdad es que hay casos terribles que nos han tocado cubrir. Ya sabes tú que, claro, Julen como tal no es una desaparición, Sí, pero es no un es caso una desaparición, pero sí es una ausencia golpeó. transitoria, ¿no? Sí, ¿no? Y además es un caso que sin duda golpeó a Málaga y al mundo entero. Julen se cayó un pozo un domingo a mediodía y yo ya estaba haciendo directos el lunes. Así es. Estuvimos ahí los 13 días, si no me equivoco, haciendo todo el seguimiento, incluso un programa especial que presentó Ana Rosa ese sábado por la noche, pendiente ya de los últimos metros. Es verdad que nuestro trabajo, Luis, nos exige estar en muchos casos, o en la mayor parte de los casos, cerca de las familias. Y eso hace que también nos exija a nosotros intentar, y valga la redundancia, ser lo más exigentes posibles con nuestro trabajo. Totalmente. A la hora de acercarnos a esas familias, a la hora de ver cómo contamos las historias, y a la hora sobre todo también de centrar nuestro trabajo, el qué estoy contando, por qué lo estoy contando y de qué manera lo puedo contar para ser lo más correcto posible y lo menos dañino, ¿no? Que era un poquito, en fin, va un poco relacionado con lo que te contaba antes.
José, es evidente lo que estaba diciendo él, ¿no? Nos apegamos a las familias, a sus historias, ¿no? El otro día una psicóloga en el plató nos decía que los propios periodistas, psicólogas de emergencia, ¿no?, tienen que muchas veces ayudar a los propios periodistas porque afectan psicológicamente los casos. Evidentemente, muchos de ellos es inevitable no llevárselo a casa, es inevitable no vivirlo, somos humanos, somos personas, decían por ahí que somos sujetos y por tanto subjetivos, ¿no? Pero es que es así, ¿no? José, en el caso de las desapariciones que se están viviendo, ¿crees que los medios de comunicación le dan la suficiente relevancia a todos los casos por igual? No, y de hecho esta es una cuestión que siempre hemos, o que creo que hay, sin criticar tampoco a los compañeros o a los medios, sí que tenemos que ser medianamente autocríticos. Sí que es cierto que no todas las desapariciones se tratan por igual, porque hay un factor que es fundamental y es qué interés, sobre todo cuando lo hacemos en las televisiones, y esto es duro decirlo, pero es verdad, según el tipo de perfil de la persona que haya desaparecido, puede generar más o menos interés en la audiencia. O sea, Por desgracia es así. desgraciadamente es así. No es igual que desaparezca una profesora estupenda, guapísima, en un pueblecito como era Laura Luelmo, a que desaparezca Un una señor mayor, niña o un señor mayor, por ejemplo. o un señor mayor, efectivamente, que a lo mejor se ha desorientado y a lo mejor, fíjate, en esos casos, ¿verdad, Luis? Seríamos mucho más útiles, porque a lo mejor en esas horas es más importante que enseñáramos la fotografía de ese señor. Pero bueno, desgraciadamente al final trabajamos para el público y también hay que entender que las cadenas, las grandes cadenas y las televisiones, pues al final piensen qué caso puede ser más relevante, qué caso puede hacer que la gente esté más pendiente, y eso hace que se discrimine. El tratamiento de las desapariciones en televisión no es democrático, es discriminatorio, y eso es así, y es justo decirlo, aunque ya te digo, aunque hagamos autocrítica con nuestro trabajo, que también es necesario hacerlo. Totalmente. Yo quiero agradecerte de verdad, José, estos minutos. Sé que venías en AVE, además, corriendo de trabajar. Alguien que además, algo anecdótico, curioso, que quizás muchos no lo sepan, aquí José, además de periodista, es monologuista y luego ya dejó el monólogo en concreto para Galas Solidarias. Alguien que ha colaborado con, por ejemplo, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, alguien que ha colaborado o que ha sido parte de programas como Desaparecidos, es alguien que pone de manifiesto que para ser buen periodista primero hay que ser buena persona. Así que gracias de verdad, como decía Kapuczynski, gracias hoy por estar con nosotros, José. Esta es tu casa, cuando quieras te esperamos por Andalucía, aunque vienes mucho por trabajo y de hecho ibas de Andalucía para Madrid, si no me equivoco, para Sevilla. Así que bueno, que un abrazo inmenso, José, gracias por estar en Ausentes y enhorabuena por tu trabajo, de todo corazón, compañero. Nada, gracias a vosotros e insisto, enhorabuena a vosotros porque son necesarios espacios como el vuestro, y a las pruebas me remito, basta con ver la actualidad para ver que los desaparecidos están ahí y que sigue siendo necesario el trabajo de los periodistas que informan sobre las desapariciones. Un abrazo fuerte, Luis, y un abrazo a todo el equipo. Pues un abrazo, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, precisamente, ver las nuevas alertas y las alertas de desaparecidos. Gracias, José, y para ello voy a saludar a nuestro compañero Jaime Rodríguez, que llega ya aquí a plató. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Jaime, venimos dispuestos a hablar de casos de desaparecidos. Algunos hemos hablado en otras ocasiones, otros no, y vamos a comenzar con un caso que ocurre en Zaragoza, pero que toda España tiene que estar pendiente de este caso. Sí, nos trasladamos, Luis, hasta Zaragoza, como dices, para denunciar la desaparición de Jesús García Angós, que desaparecía el pasado 2 de junio de 2021 en la localidad de Zaragoza. La investigación apunta a que Jesús podría encontrarse próximo a un lugar en el que él tiene una finca, una especie de huerto en Zaragoza, en la carretera de Castellón. Además, su domicilio, por si cualquier persona que nos estuviera viendo reconociese también esa zona, se encuentra próximo al Hostel Boston, muy conocido en Zaragoza, donde también se acentúa, se está intensificando muchísimo la búsqueda. Importante y urgente esta desaparición, Luis, porque Jesús padece Alzheimer, requiere de medicación, asimismo lo anunció su familia, así que vamos a ofrecer datos. Jesús mide 1,65, es de complexión delgada y tiene los ojos azules. Cualquier persona que pudiese colaborar, que nos estuviese viendo desde Zaragoza, que es más fácil, pues aquí está, Luis, esta alerta. Un programa que además se nos ve a través online en cualquier punto del mundo, evidentemente, luego en YouTube, y para todos los andaluces que nos están viendo y que nunca se sabe, pues estén pendientes a esta alerta, igual que a una alerta que nos llega desde Mallorca.
Nos trasladamos ahora hasta Palma de Mallorca para denunciar la desaparición de María Luisa Pons, de 49 años, que desaparecía, fue vista por última vez el 31 de mayo, como decías, en Palma de Mallorca. Son pocas las informaciones que han trascendido referente a este caso, pero sabemos que la investigación está abierta, se busca con urgencia por toda la isla. Apuntaba la investigación que al ser una isla quizás se estrechaba más el cerco. María Luisa Pons, de Palma de Mallorca, tiene los ojos marrones, el pelo rubio, mide 1,60 y pesa 70 kilos, y recordamos, desapareció el pasado 31 de mayo. Bueno, y no podemos dejar de recordar y tener en nuestro corazón al malagueño Jesús Gutiérrez Galeote, desaparecido en el barrio de La Paz, y lo seguimos buscando a Jesús. En tan solo un mes y medio, Luis, se cumplirá un año desde la desaparición, es aquel 7 de agosto. Parece mentira, ha pasado un año. Además, tú y yo trabajamos intensamente en esa búsqueda, codo con codo. Jesús Gutiérrez Galeote, que como ven, se desaparecía el pasado 7 de agosto en la barriada malagueña de La Paz. Jesús salía de su portal, la cámara de seguridad de su edificio captó el momento en el que Jesús salía y nunca más se supo ningún rastro, ninguna pista. Es una desaparición que continúa alerta. De hecho, su nieta continúa ofreciendo declaraciones, porque es un caso bastante extraño, ¿no? Como así apuntaba la policía. Se realizaron intensas búsquedas por toda pues prácticamente por toda la ciudad, pero lamentablemente ninguna pista ha trascendido, solo más allá de la cámara de seguridad que lo captó. Así que lo tiene Jesús Gutiérrez Galeote, de 83 años, que desaparecía en agosto en Málaga. En Málaga, y hay que decir que, bueno, se han mirado las cámaras de seguridad de los transportes públicos, ¿verdad?, de los comercios, y no aparece nada. No aparece nada, es por eso mismo, ¿no? La policía así avisó a su familia de que es un caso bastante extraño, porque la única información que se tenía era de esa cámara de seguridad. El barrio de La Paz la conocemos bien, los malagueños, nuestros espectadores que sepan, es una barriada con muchísimos locales, con bastantes cámaras de seguridad. De ahí la extrañeza, ¿no?, de que no se haya ofrecido ninguna otra pista que pueda dar con el paradero de Jesús Gutiérrez Galeote. Tenemos un caso a recordar de Nerja, ¿verdad? Un caso de Nerja, porque aunque hayan pasado 9 años, todos los casos son importantes. En Ausentes consideramos igual de necesario continuar poniendo el foco pues en todas las personas desaparecidas. Es el ciudadano británico Gordon Sim, que desaparecía el pasado 21 de julio de 2012 en la localidad de Nerja, en la provincia de Málaga. Un día Gordon se disponía a dar un paseo por la zona del Chíar, que es un río bastante conocido aquí por los malagueños, también en Andalucía, y bueno, la investigación apunta a que ese día estaba bastante nublado y pudo desorientarse. Por eso la investigación también se centró las primeras semanas en las embarcaciones de Granada. De hecho, en ese río Chíar, por ese tiempo más o menos, se desapareció una turista, me acuerdo, que apareció a los 2 días y que vivió del agua que estaba bebiendo del río. Es una zona, además, que la policía insiste en que hay que tener bastante cuidado, porque es fácil perderse, y precisamente en días quizás de niebla es fácil desviarse. Es un río bastante largo que los malagueños hemos recorrido, ¿no?, en más de una ocasión. Hay que tener cierto cuidado. Pues ahí lo tenemos, Gordon Sim, que desapareció el 21 de julio de 2012 en Nerja, Málaga. En la actualidad, bueno, pues tiene 21 años, cuando desaparecía tenía 63. Y tenemos unas últimas horas 2 casos, ¿verdad?, también que tienen que ver con Málaga. Nos quedamos en la provincia de Málaga en este caso. Seguimos en Málaga porque conocíamos 2 desapariciones el pasado domingo 13 de junio. El primero es la de Mohan Papumam, que desaparecía en Málaga ese mismo... Mohan Papumam, ¿verdad? Exacto, Mohan Papumam, que desaparecía el 13 de junio de 2021. Una desaparición urgente porque asimismo lo anunció, requiere medicación, por tanto la familia lógicamente lo busca intensamente. Vamos a ofrecer datos, Luis, si te parece, voy a leer datos de su aspecto físico por si cualquier persona... Importante porque no tenemos imagen, no tenemos imágenes, no podemos ofrecerla, pero sí vamos a comentar esos datos. Exacto, pues recordamos, repito el nombre, Mohan Papumam, que fue visto por última vez el 13 de junio de 2021, tiene 73 años, mide 1,75, complexión delgada, con los ojos castaños, Luis. Pero también tenemos, Luis, un segundo caso. Que de ese sí tenemos imágenes, compañeros. Hemos preparado una imagen de última hora cuando conocíamos el caso y la búsqueda que se estaba haciendo hoy en el Limonar. Efectivamente, a las 9 de la mañana se ha montado un dispositivo de búsqueda con protección civil y bomberos en la zona de Limonar, que también es un barrio de Málaga, porque la geolocalización, estamos hablando de Carlos Aluz
Carlos Aluz Gallardo, de Lo 61 teníamos anteriormente, años. compañeros. Sí, que desaparecía también el pasado 13 de junio como Mohan Puman, en este caso en el barrio de Gamarra. Pero como te decía, Luis, la geolocalización de su dispositivo móvil apunta a que posiblemente pueda encontrarse en la zona del Limonar, un barrio de Málaga, y desde esta mañana... Un barrio de la periferia malagueña, para los que nos ven desde fuera. Exacto. Y desde esta mañana a las 9 hay un dispositivo de búsqueda intenso. Además, ha estado bastantes horas, pero no se conoce todavía ninguna información sobre el paradero de Juan Carlos Aluz Gallardo. Además, tiene un tatuaje en el brazo y el día que fue visto por última vez llevaba un pantalón corto militar. Son datos que quizás son significativos, ¿no? Porque a lo mejor podemos fácilmente reconocerlo. Y como decíamos también de Mohan Babuman, también requiere de medicación. Muy atentos, lógicamente, a estas alertas, Luis. Importantísimo. Hemos intentado conectar con la familia, nos ha sido imposible. Esperemos que para la semana que viene no sea necesario hablar con la familia. Ojalá. Porque se haya encontrado con vida rápidamente, pero si no, seguiremos muy pendientes del caso, como lo hace también mi compañera Jenny en las redes sociales. Hoy no hemos tenido a familiares de desaparecidos porque hemos centrado el programa, teníamos que hacerlo así en el caso de Tenerife porque es actualidad y muchos nos preguntaban en redes oye, ¿cuándo vais a tratarlo de Tenerife? Pues lo hemos querido hacer. Hemos tenido a José, que creo que era importante tener un periodista y un compañero que pueda dar una visión de cómo los medios tienen que tratar también a las personas desaparecidas y cómo no en este caso los casos de los que estamos hablando. Pero la semana que viene retomaremos, estamos preparando un programa bastante interesante, ahí lo dejo para la semana que viene y tendremos como no a familiares que son los que tienen que tener voz también en nuestro programa. Y hoy hemos visto casos también, muchos de ellos que atañen a la provincia de Málaga porque son de actualidad, pero estamos pendientes a todo lo que sucede en cada punto de nuestras delegaciones de Andalucía. Jaime Rodríguez, muchas gracias. Gracias, Luis, a vosotros. A ustedes muchísimas gracias, a los compañeros que hacen posible este programa, ausentes. Les emplazo la semana que viene a volver a encontrarnos de nuevo aquí en PTV. Muchísimas gracias y buenas tardes.